el Evangelio de Lucas en el capítulo 18 y leemos en el versículo 35. Dice la palabra del Señor: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Será suficiente por el momento, y el Señor sabemos que bendice la lectura de su santa palabra. Ustedes se habrán fijado que este relato que estamos leyendo de la palabra de Dios tiene que ver con un hombre que era ciego. Ahora bien, no hace falta explicar que una persona ciega, aunque no puede ver, normalmente puede escuchar y puede hablar. Esto es exactamente lo que pasó con este hombre. Al principio no podía ver, pero él podía escuchar. Sabía que había un tumulto alrededor de él. Algo estaba pasando fuera de lo normal, y él usó su boca, él podía hablar para preguntar qué era lo que estaba pasando. Esto tiene muchas lecciones espirituales importantes para nosotros. La ceguedad, creo que aquí nadie ha tenido ese problema, pero estar ciego debe ser algo, por supuesto, muy terrible. Creo que he contado aquí la historia de una compañera de clase en la universidad en Caracas, cuando yo estudiaba, que era ciega, y yo tenía que llevarla del brazo hasta la estación del tren y llevarla a la estación aparte que se llama la estación Capitolio, para que ella pudiera de allí buscar otra persona que le ayudara a llegar hasta su casa. Ciego, no puede ver. La Biblia compara la ceguedad con la condición espiritual de las personas que no han creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque una persona que todavía no ha sido salva no puede ver las bendiciones que hay cuando uno cree en el Señor. Le parece locura, no la puede entender. Sus ojos están, como dice la Biblia, enceguecidos. Dice la Biblia también que aquellos que aman las tinieblas aborrecen la luz y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. He contado aquí de un querido amigo que está en España, que estudió conmigo en la universidad, y él me decía: William, yo no puedo entender por qué tú tienes gozo de estar en lo que tú estás, es decir, siendo salvo. No lo puedo entender. Y yo le decía a él: tienes razón, no puedes. Tus ojos están ciegos. No puedes ver el gozo que hay cuando tenemos la salvación. Entonces, los niños, adultos que están oyendo hoy el Evangelio, con todo el respeto queremos decirle: espiritualmente usted se encuentra en esa situación también. Usted no puede apreciar la belleza de Cristo, no puede apreciar lo que es la palabra de Dios en toda su hermosura hasta que usted no tenga sus ojos abiertos por medio de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Este hombre estaba ciego, como dijimos, y dice que él podía oír, porque el versículo 36 dice: y al oír la multitud que pasaba. Tengo unos hermanos en Cristo muy queridos allá en Australia, en Beverly Hills, que son ciegos. Una pareja, esposa y esposo, casados, los dos ciegos. Una vez tuve que predicar en la ciudad donde ellos viven y me hospedé en la casa de ellos. Cuando entramos en la casa en la noche después del culto, no encendieron la luz. Y al rato ellos mismos me dijeron: se nos olvidó que tú necesitas la luz. Y la encendieron. Me hicieron desayuno,
y pude ver la manera como ellos estaban. El sentido del oído lo tenían muy desarrollado. Después de ellos no nacieron ciegos. Lo tenían muy desarrollado después de tantos años sin poder ver. Este hombre también tenía el oído funcionando muy bien y podía escuchar que había una conmoción alrededor de él. Amigos, y queremos decirle a ustedes de la misma manera, niños, adultos que todavía no es salvo, aunque tus ojos estén enceguecidos, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que hoy, cuando otra vez estamos predicando el Evangelio, estamos apelando a tu oído, no solamente físico, pero también que puedas abrir tu entendimiento y darte cuenta que hay una conmoción alrededor y que puedas tener esa necesidad de preguntar qué es lo que está pasando. Mire, el mundo, no tengo que decirlo, hay muchos problemas alrededor. Estaba visitando una persona ahora y estábamos hablando de eso, de cómo no hay seguridad de nada, todo puede desaparecer, y le estaba diciendo a ella, por eso, y a todos los que estaban ahí de la familia, por eso es que necesitamos pensar en la eternidad. Este hombre escuchó la conmoción, escuchó la multitud que iba pasando, y este hombre inmediatamente preguntó, porque dice aquí en el versículo que él preguntó qué era aquello que estaba ocurriendo. Y dice que la multitud le respondió que pasaba Jesús Nazareno. Interesante la respuesta que dio la multitud. No dijo, está pasando el Señor. No dijo, está pasando Cristo. Jesús Nazareno. Usaron su nombre humano y usaron el calificativo del pueblo de donde él venía, Nazaret. Jesús Nazareno. Una persona dijo una vez, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? En otras palabras, para la multitud, la conmoción se debía a que iba pasando una persona que se llamaba Jesús y que era de Nazaret, pero no tenían ningún reconocimiento de quién en verdad era la persona que estaba pasando. Hoy queremos hablarte de esa persona otra vez. Predicar el Evangelio es hablar de Jesucristo, es mostrar al Señor. Y queremos decirte que el Señor Jesucristo está pasando por Pensoken en este momento, en el sentido de que se está predicando su palabra. Pero así como el Señor iba en aquel momento pasando y la oportunidad de poder acercarse a Él iba a terminar cuando Él se alejara de Jericó para ir a Jerusalén, de la misma manera, el Señor Jesucristo está pasando hoy. Pero usted ni yo sabemos cuándo va a ser el último día de nuestra vida. Escucha esto con atención. ¿Cuándo va a ser el último día? Y si usted no ha acudido al Señor Jesucristo todavía para ser salvo, esa oportunidad va a acabarse para usted para siempre. Si usted pasa la eternidad sin haber creído en Cristo. ¿Quién está pasando? Jesús Nazareno. Para el mundo, despreciado. Para el mundo, solamente otro hombre de un lugar que no tenía mayor reputación para la gente de aquella época, pero para los que hemos creído en Cristo, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos hablado de eso durante todas estas semanas y seguiremos hablando de eso cada vez que predicamos el Evangelio. El Señor Jesucristo no es cualquier persona, no es cualquier líder humano. No puede ser comparado a un líder político, religioso, filosófico de este mundo. Hay hombres que han hecho grandes cosas y mujeres en la historia de la humanidad, pero Jesucristo es incomparable, porque solo el Señor Jesucristo es Dios que fue manifestado en carne. El eterno Hijo de Dios, que un día en obediencia al Padre vino a la tierra, nació de una virgen, con un cuerpo humano, un cuerpo semejante al nuestro, aparte del pecado. Imposible que pecara. Nada que pudiera responder al pecado en su cuerpo. Un cuerpo santo, perfecto, sin mancha. Y sin embargo, cuando leemos aquí de él pasando por Jericó, es porque iba camino a Jerusalén a ser crucificado. Y cuando él estuvo en la cruz, esto lo decimos tantas veces,
Pero por favor, escúchelo como si fuera la primera vez. Cuando Él estaba en la cruz, tus pecados y mis pecados estaban siendo puestos sobre Él. Nuestros pecados fueron cargados sobre su cuerpo en el madero. Y el castigo que Él llevó no era algo que Él merecía. Estaba llevando el castigo que mi pecado merece, que tu pecado merece, para que tú pudieras creer en Él como tu Salvador personal. Venir a Él por la fe, clamando por salvación. Ese fue su propósito. Y después de haber muerto, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos y dejó la tumba vacía. ¿Qué importancia tiene para ti todo eso? ¿Quién pasa por aquí? Jesús Nazareno. Queremos decirte, el que pasa es el Señor que te amó y que se dio a sí mismo por ti en la cruz para poder darte la salvación. Cuando Él escuchó que era el Señor Jesucristo el que estaba pasando, sin duda alguna, Él había escuchado hablar de Él. Sin duda alguna había escuchado de sus enseñanzas, de sus milagros. Aquella tierra de Palestina, el nombre tradicional que tenía en aquella época, Judea, Galilea, Samaria, las noticias corrían muy rápido y podía todo el mundo saber que había un hombre que estaba conmocionando toda la nación. Él dijo, está pasando Él. Él comenzó a dar voces, comenzó a clamar hacia Él. Y la expresión que Él utilizó, fíjense, para la multitud, Él era Jesús Nazareno solamente. Pero Él dijo, Hijo de David. ¿Por qué es importante esa expresión? Porque al decir Hijo de David, Él estaba reconociendo que Jesucristo es el Mesías. Una palabra que quizás la habrán escuchado, no sé cuántos de ustedes saben qué significa la palabra Mesías. La palabra Mesías quiere decir ungido, el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, encontramos casos de 3 tipos de personas que fueron ungidos. Tomar un recipiente con aceite y derramarlo sobre la cabeza de la persona. Ese ungimiento era una señal de reconocimiento público delante de otras personas de que ese ungido estaba recibiendo una posición exaltada que lo distinguía de todos los demás. El rey era ungido. Lo encontramos en el caso de David, David siendo ungido. El sumo sacerdote era ungido también al comenzar su oficio. Y encontramos por lo menos un caso de un profeta que fue ungido. Entonces, cuando él dice, Hijo de David, está diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el que ha sido prometido en las Sagradas Escrituras. Tú eres rey. Tú eres sumo sacerdote. Tú eres profeta. Nunca había existido un hombre en el mundo que tuviese los 3 títulos juntos. David, podemos decir que fue profeta, lo dice Pedro en Hechos de los Apóstoles. Fue rey, pero no fue sumo sacerdote. Melquisedec es llamado sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y también rey de Salem, pero no fue profeta. Pero solamente el Señor Jesucristo es llamado el ungido de Dios, el Hijo de David, porque Él es rey, sumo sacerdote y profeta al mismo tiempo. Estaba reconociendo la grandeza y lo único que el Señor Jesucristo era. Otra vez lo dijo, para el mundo Él era Jesús Nazareno, pero Él dijo, Hijo de David. Tú eres el prometido de Dios. Tú eres el que había de venir para traer redención a Israel y a todo el mundo. Estaba reconociendo al Señor. Amigo, ¿quién es Jesucristo para ti? El personaje del que se habla en Navidad y en Semana Santa. Solamente una persona que hizo mucho bien al prójimo. El Señor Jesucristo, otra vez, es el que se había anunciado en la palabra de Dios desde la antigüedad para poder dar salvación a cada persona. Él dijo algo más. Ten misericordia de mí. Ayer en el culto en iglesia hablábamos de esa palabra, misericordia. Él reconocía que él era culpable. Él reconocía que había algo en él que lo condenaba.
Y él podía decir, el único que puede tener misericordia de mí eres tú. Mire, cómo quisiera que cada uno de ustedes que está escuchando pudiera sentir la seriedad de lo que estamos tratando de decir, sobre todo los que no son salvos todavía, que no están seguros. ¿Usted entiende? Dígame, usted responda a usted mismo donde está sentado, no en voz alta. ¿Usted entiende que si muere en su pecado va a estar perdido en un lugar de tormento por toda la eternidad? Eso es lo que Dios dice, no lo que decimos nosotros. Dice que el que cree en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Lo único que le separa a usted de estar en el lugar de tormento es que está vivo todavía. Y en cualquier momento su vida puede terminar y estar en un lugar de tormento, pero no tiene que ser así. Porque hoy es el tiempo de pedir misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo sé que estoy perdido en mi pecado. Yo sé que yo no merezco nada de ti. Yo sé que tú eres el único que puede tener misericordia de mí en mi pecado. Yo no puedo salvarme a mí mismo. El mayor error es pensar que yo puedo salvarme a mí mismo, que puedo hacer algo para ganarme la salvación, como si fuera un premio o una recompensa de la buena conducta. La salvación la da Cristo al pecador que entiende que está perdido sin Él y acude a Él completamente para poder ser salvo. Ten misericordia de mí. La gente cuando escuchó a este hombre dando gritos, voces, pidiendo al Señor que tuviera misericordia, ¿qué fue lo que hicieron? El versículo 39 dice, le reprendían para que se callase. En otras palabras, este señor clamando al Señor Jesucristo, reconociendo su carácter mesiánico, pidiendo misericordia de él y la gente diciéndole, cállate, deja de gritar, no molestes, no interrumpas al maestro, no nos molestes a nosotros, tú eres un pobre ciego, quédate donde estás, él no te va a escuchar, él no te va a hacer nada. Yo no sé si algunos de los que han escuchado el Evangelio, de los que están acá, yo sé de otros, han tenido que escuchar amigos diciéndole a ustedes mismos, no sigas buscando del Señor. ¿Qué haces tú yendo para esa carpa, para ese local a escuchar el Evangelio? Simplemente tú eres una buena persona, tú no necesitas arrepentirte de nada. Tú eres un hombre honesto, tú eres una mujer trabajadora, tú eres un buen hijo, una buena hija, un buen muchacho, una buena niña. No clames al Señor. Pero aquel hombre dice que él clamaba mucho más. Él se dio cuenta que él necesitaba al Señor Jesucristo. Que aquellos que le estaban mandando a callar no podían hacer nada por él. No podían. Él sabía que él mismo no podía y que solamente el Señor Jesucristo podía hacerlo. Jesús se detuvo en el versículo 40. Deteniéndose, lo mandó a llamar a su presencia y cuando llegó le dijo, ¿qué quieres que te haga? Alguien pudiera pensar, pero qué pregunta más obvia. Él es un ciego. Él, por supuesto, ¿qué es lo que quiere? Que reciba la vista. Pero él quería escucharlo de él mismo. Él quería escuchar que él lo pidiera personalmente. Y por eso el Señor le pregunta y él dice, Señor. ¿Se dan cuenta? Al principio la multitud dice, Jesús Nazareno. Después él dice, Hijo de David. Ahora lo está llamando Señor. En nuestro idioma castellano, Señor puede decir Señor William, Señor Peter, Señor Jean. Se utiliza como un título de respeto. Pero aquí no está diciéndole, sí, Señor, me puede ayudar usted. Está diciendo, usted es el Señor del universo. Usted es el que está por encima de todo. Está confesando a Jesucristo como Señor. Está reconociendo la supremacía de Cristo. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Reconocer a Jesucristo como Señor es reconocer su deidad, es reconocer su supremacía, es reconocer que Él está por encima de todo. Señor, que recobre la vista. La respuesta del Señor indica que este hombre, al decir que recobre la vista, estaba hablando mucho más de su ceguera física.
porque el Señor le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Amigo, note algo muy importante. El que viene a Jesucristo con sinceridad, clamando por la salvación, el Señor nunca lo va a echar fuera. Yo no conozco la vida de ustedes, seguro son personas decentes, pero aún si hubiera una persona que haya pecado de la forma más horrible, queremos decirle con toda la autoridad de la palabra de Dios que si usted viene a Jesucristo, el Señor puede perdonar todos sus pecados. El que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor te ama y sabe que a pesar de que yo soy un pecador y usted también, que si venimos a Él clamando por salvación, Él nunca va a rehusar. Él nunca ha rechazado a alguien que con sinceridad venga a Él pidiendo por la salvación. Él dijo, recíbela. ¿Qué le dijo a él? ¿Tu conducta te ha salvado? ¿Tu religión te ha salvado? No, tu fe. Tu fe te ha salvado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recíbela, tu fe te ha salvado. Yo la otra noche conté aquí en inglés cómo fue ese momento, cuando yo fui salvo, cuando creí en Cristo, cuando mi nombre fue escrito en el cielo, como dijo el hermano anoche, el hermano Jim. Aquí este hombre tenía un antes y un después. ¿Usted cree que este hombre habrá olvidado ese día? ¿Usted cree que para él, si alguien le preguntara, ¿cuándo recibiste la vista? Diría, no, poco a poco, yo fui andando y no, tenía un momento específico. Así es la salvación. Hay un momento en la vida. Yo lo dije la otra vez, 18 de septiembre de 1981, este que está acá, siendo un niño de 8 años, en una reunión como esta, incliné mi cabeza en donde estaba sentado y le pedí al Señor que me salvara y Él me salvó. Cuán glorioso el cambio operado en mi ser, viniendo en mi vida el Señor. Este hombre comenzó a seguir a Cristo desde ese momento. El último versículo dice, y comenzó a seguir a Jesús, siguiéndole. Y la gente vio un cambio en él. Cuando alguien cree en Cristo hay un cambio evidente para otros, porque la persona ha llegado a ser una nueva criatura. Cree hoy en el Señor Jesucristo también, y tus ojos serán abiertos y podrás admirar y apreciar la belleza que hay en Cristo. Vamos a orar.